es el representante de la Cámara y expresidente de la Cámara de Representantes del Pacto Histórico, David Racero. Representante Racero, gracias por estar en 6 AM. Buenos días para usted. Gustavo, muy buenos días. Un cordial saludo a ti, Alfonso, a toda la mesa y a los oyentes. Doctor Racero, cuando se dice que el gobierno y el Pacto Histórico se están declarando en estado de reflexión, ¿sobre qué están reflexionando? Bueno, el comité político lo tenemos por lo general todos los lunes. Es un comité, un petit comité donde cercanos al presidente nos reunimos para analizar, digamos, las coyunturas puntuales de la semana. Y por supuesto en el comité de ayer se toca el tema de las marchas y se toca el tema de cómo va el gobierno en general. A propósito de que el próximo fin de semana se tendrá una gran reunión, una gran concentración de los ministros, Consejo de Ministros por fuera de Bogotá, para poder hacer una pausa que me parece muy importante, ya casi a 2 años de mandato. Y yo creo que con respecto al tema de las marchas hay que tener una diferenciación muy clara. Por ejemplo, es entendible, yo creo que así lo asumimos varios y así lo expresamos, el rechazo que tenemos que tener no solamente el presidente, el pacto histórico, sino yo creo que todos los demócratas del país sobre actos violentos e insinuaciones de muerte que se expresaron en las marchas durante el domingo pasado. Yo creo que en eso la violencia política es algo que debemos erradicar de todo lugar, de toda marcha, de todo verbo, de toda palabra. Y creo que en eso hacía énfasis el presidente Gustavo Petro, en el cual es imposible entablar un diálogo, un puente con aquellos que te están diciendo el presidente debe morir, ¿sí? O el presidente debe salir, o muerte o que salga del gobierno. No, creo que en eso el nivel de enunciación y el diálogo de entrada ya se bloquea. Pero cosa diferente, Gustavo, y así lo asumimos, es que sí hay que seguir dialogando. Dialogar, lo dijo el presidente Petro hace unos meses. Porque si se agota el diálogo, Gustavo, ¿qué viene después? La violencia. Y eso es lo que no queremos. Doctor Racero, dentro de ese diálogo que tiene que ver con, más allá de unos episodios puntuales, tiene que ver con cientos de miles de personas marchando y expresando algún tipo de descontento con la gestión del presidente, ¿sí será que llegamos a un escenario en el que las reformas tengan más concertación, que la gente crea que el presidente está más abierto a hacer cambios o a llevar proyectos de ley que cuenten con el consenso de todo el mundo, o el presidente dice yo a eso no le pongo cuidado? Yo creo que hay que ser mucho más específicos. Cada proyecto tiene sus vicisitudes. Si bien la reforma a la salud generó una gran discusión traumática a nivel nacional, hay que decirlo con sinceridad, la reforma pensional es muy diferente. Es la que más consenso político y social tiene. Nosotros mismos, yo en lo personal, Gustavo, hasta me he reunido con los fondos privados de pensión, y estructuralmente el sistema de pilares, es decir, la esencia como tal del proyecto, la gran mayoría lo comparte, hasta los centros de pensamiento de ellos, expresiones de la derecha, expresiones también de que no necesariamente han apoyado al presidente Petro y a nosotros. Hay un consenso generalizado sobre la reforma, Gustavo. Ya obviamente el diablo está en los detalles y hay que especificar en concreto las definiciones, los cambios que haya que discutir, y pues para eso está el Congreso, el momento de la votación artículo por artículo. Pero Gustavo, seamos sinceros, el Centro Democrático de Cambio Radical le dice no a todo. Ellos pasan ponencias de archivo, para los que nos están escuchando oyentes, son ponencias que de tajo lo que pretenden es archivar los proyectos, de tajo. O sea, no quieren discutir, no quieren llegar a consensos. Ellos salen a decir que es que no son escuchados, que es que no se les escucha, que el presidente es cerrado, que es autoritario, que solo quiere un consenso para él. A ver, el presidente Petro ha invitado al expresidente Uribe 3-4 veces al Palacio. Dígame, Gustavo, si cuando gobernó Duque o cuando gobernaban ellos nos invitaban a nosotros a dialogar. Nunca, Gustavo, nunca. Entonces que no nos vengan a decir ahora, y yo sí creo, lo voy a decir categóricamente, con mentiras, que no son escuchados, pero segundo, que tienen disposición de diálogo. Cuando de entrada lo que pretenden es archivar todo, nada les gusta. Pretenden que todo siga igual como está. Y perdóname, Gustavo, pero nosotros no nos hicimos elegir para prometer una necesidad de cambio, una agenda de cambio para que nada cambie. A eso no nos podemos prestar, pero eso sí, seguimos dialogando con aquellos que tienen una buena voluntad,
que aunque no hayan apoyado, no nos hayan apoyado, no nos voten, digan, bueno, hay que hacer reformas, hay que hacer cambios, vamos a sacarlas adelante. Representante Racero, como usted lo dice, el gobierno del cambio fue elegido para los cambios sociales que siempre ha hablado y prometido el presidente Gustavo Petro. En ese comité político de ayer, ¿cuál es el guión que establecieron, la línea de trabajo que establecieron para sacar adelante los cambios en la salud, por ejemplo, en las pensiones que usted menciona, en el tema laboral, en otros asuntos, cuando se sabe pues que la situación en el Congreso seguirá en esa interinidad que detiene los proyectos que usted ha mencionado? Sí, lo vuelvo a decir, cada proyecto tiene su vida propia, por no decirlo de otra manera. Ahorita estamos concentrados en la reforma pensional que esperemos hoy por fin sea aprobado en la plenaria del Senado. Insisto, con una gran concertación también de diferentes partidos, etcétera. Muchos de ellos que no nos apoyaron. Yo, déjame hacer el paréntesis, escuchaba ayer un senador del Partido Liberal que no votó por Petro, que no estaba con nosotros, que se sintió absolutamente ofendido con la movilización del domingo porque sacaron carteles de él allá en Medellín diciendo que hay que quemarlo, así textualmente, y hasta fue desgarrador su intervención ayer porque decía no es democrático ni es sano para la democracia que se presente ese tipo de violencia política. Cierro el paréntesis. Esta reforma pensional va a avanzar, lo hemos concertado también y dialogado con los mismos fondos privados de pensión. Ninguna reforma que ha presentado el gobierno al Congreso ha salido tal cual como entró. Ninguna. Por ejemplo, aquí el gobierno presentó de que que en el nuevo sistema el fondo principal iba a estar a cargo de Colpensiones. La contrapropuesta fue que sea el Banco de la República. Ya, se aprobó. Bienvenido sea, se ajustó y el mismo gobierno tiene posibilidad de hacer cambios y ajustes. Obviamente hay unas cosas que llamamos las líneas rojas, que es la esencia de los proyectos. En este caso, sistema de pilares. En este caso, de que el pilar semicontributivo tenga, el semicontributivo y contributivo tenga hasta un número mínimo de salarios, que es lo que todavía estamos acordando. Ya se aprobó en 2.3, nosotros queríamos 3. Imagínense, mire hasta dónde va la conversación. Una propuesta de 3, ahí en el Senado ya se aprobó en 2.3 salarios mínimos. Entonces, que no vengan a decir que este gobierno es sordo ante las propuestas racionales que puedan venir de varios sectores. Pero insisto, no podemos caer ahora en hacer el juego a la oposición, y lo voy a decir así, que pretenden dilatar para que se pase el tiempo y al final no pase nada. Eso sería una responsabilidad. Es más, no con nosotros o con nuestros votantes, con el país. Es que el país eligió en el 2022 cambios, más los dos que pasaron a segunda vuelta, el presidente hoy Gustavo Petro y en ese entonces Rodolfo Hernández, en ese momento eran la apuesta de cambio. Yo me atrevo a decir, lo voy a decir así de manera muy categórica, que si hubiese quedado otro presidente diferente del continuismo, y hoy no se estuviera viviendo esta discusión de cambios sociales para el país estuviera otra vez en caos, como pasó en su momento con el gran estallido social. Tenemos que vivir los cambios, tenemos que avanzar en los cambios con la gran concertación, por supuesto, y en eso varios nos prestamos a dialogar hasta donde más se pueda. Estamos hablando con David Racero, representante a la Cámara del Pacto Histórico, sobre estas marchas del domingo, sobre la agenda legislativa del gobierno en el Congreso y sobre este estado de reflexión que quiere hacer el gobierno y el Pacto Histórico frente a las marchas. Representante, se ha insistido por parte del presidente Gustavo Petro que estas personas que salieron a marchar el domingo representan, en cierta manera, a una clase dominante, a la oligarquía, como le dicen algunos, y a la derecha. Pero eran miles y miles de personas las que estaban marchando. ¿Usted realmente cree, o desde el Pacto Histórico realmente se cree, que esas marchas fueron la expresión de una clase dominante y pudiente de Colombia? Yo creo que en las marchas del domingo se expresaron dos tipos de voces. Unas voces sí muy cerradas, sí, muy radicales. Voces que en verdad, lo voy a decir así, rechazan a Petro, odian a Petro, nos rechazan de plano a nosotros, y eso se expresa justamente con esas expresiones de violencia y de muerte y de salir, y que la única salida es que el presidente deje la casa de Nariño. Insisto, eso es completamente desproporcionado. Son unas voces muy radicales y peligrosas, muy peligrosas, porque no sabemos hasta dónde pueden llegar. Pero también es cierto que hay otras voces de insatisfacción. Hay unas voces que están esperando
un poco más de este gobierno del cambio. Es más, yo hice en esta conversación que se generó el domingo y que días previos y también todavía que lo estamos conversando, hay unas voces que me interesan muchísimo, que son aquellos que dicen: yo voté por el presidente Petro, estoy un poco descontenta, no voy a salir a la marcha, no salí a la marcha el domingo porque tampoco creo que la salida sea volver al pasado y hacerle el juego al Centro Democrático, Cambio Radical, así lo dicen, pero sí afirmo que esperamos más del gobierno del cambio. Eso lo tocamos ayer en el comité político, eso es lo que se tiene que revisar en el próximo Consejo de Ministros. Ya vamos a llegar a la mitad del gobierno. Este es un momento ya para empezar a hacer el balance concreto. ¿Qué pudimos avanzar? ¿En qué tenemos que priorizar? ¿En qué vamos a meterle todo el acelerador para poder agilizar y que dejemos un legado como gobierno progresista? El presidente va hasta el 2026. Hoy lo volvió a colocar en un tuit recientemente, hace 10, 15 minutos. Sí, para los que siguen insinuando o especulando sobre una constituyente para su reelección, que es falso de toda falsedad. Yo se los digo, yo he estado en todas las reuniones privadas con el presidente que les pueda decir, y ese tema no se toca. Que sí se toca la continuidad del proyecto, que es legítimo, que cualquier proyecto político pues tenga aspiración a seguir continuando sus políticas, ¿cierto? Y para que eso pase, tenemos que generar un legado en este gobierno. ¿Cosas positivas se han hecho? Sí, muchas. Por ejemplo, la reducción de la pobreza multidimensional que sacó la noticia el viernes. 400,000 personas ya dejaron de ser pobres en un año a nivel multidimensional. Eso es una noticia, casi 500,000 de personas, imagínense, eso es algo que debería ser de orgullo para todo el país. O por ejemplo la de ayer, la noticia de ayer, que hemos reducido en un 50% la muerte por desnutrición infantil en los niños de La Guajira. Quisiéramos que fuera cero, obvio que fuéramos a cero, y por eso nos queda 1 año y medio más, pero reducir ya 50% de muertes de niños, ya le salvamos la vida a posibles niños que podían haber muerto por temas de nutrición, es muy valioso. Sí. Pero sí es un momento, Gustavo y oyentes, que desde el pacto histórico del gobierno, con oídos atentos, porque no vinimos a hacer lo mismo que gobiernos anteriores, de negar expresiones de exigencia para el gobierno, que sea el momento de revisar qué podemos perfeccionar, qué podemos mejorar, qué podemos cambiar. Representante, una de las cosas que posiblemente habrá que atender de parte de estos reclamos tiene que ver con lo que se conoció a través de Caracol Radio el viernes de un testigo que dice haber presenciado una reunión entre el entonces gerente de campaña, Ricardo Roa, y el dueño de Daily Cop, la criptomoneda que terminó estafando a una cantidad de gente. Me preguntaba, representante, si usted tiene recuerdo de que usted viajó en aquel avión en algún momento, en algún acto de campaña, que tenía el famoso logo de Daily Cop, y si, como a muchos, le preocupa pues que no esté todo aclarado con respecto a esa posible financiación de esa gente a la campaña. Le soy muy sincero y directo. El conocimiento que yo tengo de eso es muy poco, casi lo que yo veo en las noticias, sobre todo porque yo no participé en el tema financiero, no hacía parte de la gerencia de la campaña, eso se maneja completamente aparte. Yo era después del comité político, de activismo político, y segundo porque como yo fui candidato a la Cámara, realmente mi acción de campaña fue en Bogotá. No tuve de pronto como compañeros senadores u otros líderes del movimiento que tenían que tener un proceso más nacional y de viajar. Entonces realmente me siento incapacitado para poder opinar al respecto y no cometer alguna imprecisión. Muchas gracias. Bueno, el 1 de mayo, la marcha, ¿va a haber cambio de ministros como el 1 de mayo anterior o seguimos con el gabinete tal cual? ¿Qué hablaron en el comité político de eso? No, ayer no tocamos nada de cambios de ministros ni nada, eso es algo que el presidente lo medita y lo mastica mucho. Lo que sí quedamos es que el próximo fin de semana en un encierro por fuera de Bogotá vamos a dialogar, vamos a ir, María José Pizarro, yo vamos a acompañar este Consejo de Ministros, vamos a replantear metódicamente algunas acciones para impulsar, fortalecer este nuevo proceso del gobierno, así lo hemos planteado. Y miren, lo del 1 de mayo, nosotros ya pretendíamos salir antes de la marcha del 21, ¿no? El 1 de mayo es una fecha icónica para nosotros, para nuestra tradición, porque esa fecha conmemorativa nos recuerda que los derechos se ganan en la lucha, ¿sí? Que las luchas de hoy son los derechos de mañana.
así como los derechos de hoy fueron por luchas del pasado, como fueron las luchas de los trabajadores. Entonces, para nosotros es una fecha importante, conmemorativa, que hace parte de nuestra génesis, de nuestro ADN, y ya lo teníamos agendado. Yo no creo que esto tenga que ver un tema de revanchismo de marchas, Gustavo. No considero que deba ahora, nos ponemos ahora en un frenesí de una carrera, de una competencia, a ver quién saca más. A ver, que hayan todas las expresiones, sí, y es más, aunque pase mucho de agache, no se reconozca, aunque los líderes de la marcha no lo reconozcan, todos los marchantes del domingo volvieron a sus casas sanos y salvos, y eso realmente es un valor para la democracia, en un país donde tenemos una triste historia de violación de derechos humanos en el momento de ejercer constitucionalmente la movilización social. Para nadie es un secreto. Entonces creo que ese es un baluarte, y más bien bienvenida a las marchas. No hay que tener las marchas, no hay que tenerle miedo a que la gente se exprese cuando se hace de manera pacífica. Creo que eso madura nuestra democracia, y el gobierno tiene que tener los oídos abiertos para escuchar las diferentes voces, y en eso así lo pensamos, y en base a eso vamos a trabajar. Representante David Racero, muchísimas gracias, muy amable, suerte en el retiro espiritual. A ustedes muchas gracias por la oportunidad, abrazos.